Narcalán. Preludio. Olvidar. Caminaba lentamente por el largo pasillo en dirección al despacho del inspector Nos. Una retahíla de pensamientos, sin orden aparente, se sucedían por su mente atormentada, como en una vertiginosa película que se proyectara delante de sus propios ojos. Había perdido el control sobre esos recuerdos que antaño poseía, pensamientos perturbadores de una historia perturbadora que no le abandonaban nunca desde que ocurrió todo. Sucesos horribles que estaba dispuesto a contar, a rememorar, con total desinterés, y que seguía sin poder asimilar, a pesar de todos sus esfuerzos en una imposible aceptación de una realidad que se le antojaba cruel. Por fin llegó a la puerta del despacho. Tras unos segundos, en los que inspiró y exhaló aire profundamente, la abrió y pasó al interior. El inspector Nos, que lo esperaba sentado en su mesa, le dijo en un tono que pretendía ser conciliador. «Pase, comandante Horus. Tome asiento, por favor». «¿Se encuentra mejor?», quiso saber el inspector. Y prosiguió: «Tómese el tiempo de reposo que le sea necesario. No hay prisa. Entiendo que han sido unos acontecimientos muy difíciles para usted». Carraspeó y aprovechó entonces para cambiar el rumbo de la conversación a un nivel menos personal. «Bueno, espero que la investigación pueda arrojar la información pertinente para intentar esclarecer los hechos en la expedición al planeta Narcalán. Pero, hasta que eso ocurra, su declaración supone una fuente de datos importantísima». El comandante Horus seguía aparentemente el hilo de las palabras del inspector Nos, pero, en realidad, su mente se encontraba en otro lugar. Podía recordarlo todo, con todo detalle, como si hubiera pasado ayer. Sí, lo recordaba todo, aunque hubiese preferido 1000 veces que aquellos recuerdos hubieran caído, enterrados para siempre, en el pozo del olvido. Momento 1. La llegada. Año 2307 de la Era Común. La nave de rescate Borealis, procedente de la Tierra, se dirige en una segunda expedición al planeta Narcalán, en el espacio exterior, fuera del sistema solar, en plena búsqueda de la nave Odalis, con la que hace un año se perdió todo contacto desde la base terrestre. Nicolás Horus, comandante con gran experiencia en misiones de rescate como la que está dirigiendo ahora, está conversando con la piloto y oficial Nalia Kut. «Comandante, nuestros equipos indican que en 3 horas iniciaremos el protocolo de aproximación y aterrizaje al planeta», afirmó Nalia. Y continuó: «Pero lo que más me ha sorprendido es que estamos recibiendo desde hace unos 15 minutos señales del planeta». «¿Qué tipo de señales?», quiso saber, intrigado, Nicolás Horus. «Parece ser una señal de socorro de corto alcance». «¿Es posible que haya alguien de la primera expedición con vida?». «El geolocalizador indica que las señales proceden de la nave Odalis, pero desconocemos desde qué dispositivo se emiten, comandante», contestó Nalia. El resto de la tripulación de Borealis estaba compuesta por el ingeniero de vuelo Marcus Ul y por el científico y médico Noel Andrade, quienes habían estado escuchando la conversación con sumo interés, sobre todo Noel Andrade, que consideraba toda una esperanza poder encontrar vivos a los compañeros de la primera expedición y se preparaba, en calidad de médico, a un encuentro en el que su papel podía ser clave. Transcurrido el tiempo de llegada estimado, la nave Borealis se disponía ya a aterrizar en Narcalán. Nalia Kut, que pilotaba la nave con gran habilidad, maniobró hasta posarse en una parte arenosa del planeta. Momento 2. Inspeccionando el planeta. Nalia Kut se había quedado en la nave. El resto de los integrantes de la expedición avanzaban por aquel exoplaneta, un planeta que no pertenecía al sistema solar porque orbitaba una estrella diferente al Sol. En efecto, sabían que Narcalán, como exoplaneta rocoso, giraba en torno a una enana roja que emitía una luz más débil y más roja que la del Sol. Pero nunca podrían haber imaginado aquel mundo increíble y desconocido cuyos secretos más ocultos estaban a punto de ser revelados ante sus ojos. La zona sobre la que se había posicionado el vehículo espacial estaba en su mayor parte cubierta de rocas rojizas y aparentemente era yerma. El suelo recordaba el terreno inhóspito y arenoso de Marte. Narcalán fue vista en un principio a los ojos de los tripulantes como un paraje geológico de polvo, fragmentos rocosos y arena. Probablemente su tono rojizo se debía, pensaron, a la oxidación de los minerales de hierro, formados quizá hacía millones de años, tal y como había ocurrido en el planeta marciano.
No obstante, un estudio más profundo del terreno llevó sus miradas hacia una especie de estanque que contenía un líquido semejante al agua. Enseguida les vino a la mente la idea de que era probable que el agua permitiese la vida, aunque desconocían de qué tipo. De modo que se acercaron lentamente hacia allí, con cuidado, cautelosamente, observando cada palmo del suelo que pisaban. Cuando se hallaron más cerca de aquel estanque, se dieron cuenta de que éste estaba alimentado por un pequeño manantial, que posiblemente fuera una salida natural de agua subterránea. Pronto advirtieron con gran asombro que la vida se abría paso en aquel misterioso planeta, a pesar de la roja luz de su sol. Efectivamente, rodeando aquel manantial, se alzaba toda una masa vegetal exótica, que emergía exultante por encima de aquella zona de rocas y arena. Aquello parecía haber creado un gran impacto en las mentes de los tres exploradores, que no daban crédito a lo que estaban viendo. De acuerdo a lo que sabemos acerca de exoplanetas como este, Narcalán posee una enana roja con poca masa, por lo que en principio no sería capaz de alcanzar la radiación de luz ultravioleta que llegara a su superficie, dijo con gran asombro Nolan Andrade, médico de la expedición. Así es, repuso Nicolás Horus. A diferencia de la Tierra, aquí no debería haber plantas que realizasen la fotosíntesis, que depende de la absorción de la luz del Sol y proporciona el oxígeno necesario para la vida, ya que la luz de su estrella es más débil. Sin embargo, todo esto parecen ¿plantas?, observó el ingeniero Marcusul. Sí. ¿Plantas extraterrestres?, exclamó el comandante Horus, totalmente impactado por el color púrpura y azulado de aquella vegetación. Era evidente que las plantas de aquel mundo desconocido no se caracterizaban por su color verde, como en el planeta Tierra, donde los tonos verdes de los pigmentos de clorofila eran los principales responsables de la fotosíntesis. Los tres sabían que en el proceso de la fotosíntesis las plantas terrestres absorben dióxido de carbono, agua y energía del sol y sueltan oxígeno a la atmósfera. Pero, ¿estaban realmente preparados para asumir que puede que no fueran las únicas en hacerlo? Y en ese caso, y dadas las condiciones únicas de aquel planeta, ¿era posible la fotosíntesis allí? Momento 3. Las plantas extraterrestres. Debo informar de esto enseguida a Analia, dijo con determinación Nicolás Horus. El comandante no pudo entonces evitar que su corazón empezara a latir a 1000 por hora ante el solo recuerdo de aquella mujer de color, con sus penetrantes ojos negros y su melena oscura y ondulada y de la que pensaba, con tristeza, que no sentía nada por él, que su amor hacia él no era correspondido. ¿Acaso debía conformarse con la felicidad, oculta, inconfesable, que atravesaba todo su ser cuando se hallaba delante de ella? Nicolás Horus trató de eliminar de su mente aquellos inquietantes pensamientos. Entonces a través del comunicador móvil, integrado en sus gafas inteligentes de realidad aumentada AR, se proyectó una pantalla holográfica en el aire que mostraba la imagen de la oficial y piloto Naliakut, a través de la cual fue informada con todo detalle de lo que estaban viendo. Observaban, totalmente atónitos, aquella exuberante flora que llegaba a alcanzar una altura considerable, pues creyeron divisar que unos largos tallos azulados, tan altos como árboles, emergían de la superficie terrestre, cubiertos por una especie de pelaje corto, o quizá por algo semejante a suaves espinas. Dichos tallos estaban coronados por capullos abiertos, rodeados de una gran cantidad de pétalos, que descubrían un interior carnoso del que sobresalían, verticales, unas antenas o filamentos de color púrpura. Junto a estas plantas florecidas coexistían otras, cuyos capullos permanecían cerrados, cerca del suelo, también con el mismo tono de color. Entre la vegetación se hallaban todo tipo de plantas, de variadas formas. Había, pues, otras que eran semejantes a arbustos terrestres, pero de tamaño gigantesco y de color rojizo. Más allá se extendía lo que parecían especies de árboles de gran tamaño que recordaban a las palmeras de la tierra, cuyas hojas eran esta vez de color muy oscuro, casi negro. Todos llegaron a la conclusión de que quizá estos peculiares colores de las plantas alienígenas, tan diferentes a los de la Tierra, dependían del color de la luz de la estrella, en este caso una enana fría, pues la temperatura de una estrella determina su color, por lo tanto, el color de la luz que se utiliza en la fotosíntesis. Los 4 astronautas apenas eran capaces de asimilar todos estos descubrimientos, cuyo secreto ahora se había revelado ante ellos como un tesoro inexpugnable, que finalmente había podido ser rescatado.
y advirtieron que algo había cambiado en ellos, en sus mentes, en su mundo interior, que ya no eran las mismas personas que antes de aquella trascendental revelación, conscientes como eran de que todo esto iba a cambiar la visión que la humanidad tenía del universo para siempre. Momento 4. La nave Odalis. Continuaron admirando aquel extraño mundo bajo el cielo rojizo de Narcalán, hasta que creyeron divisar unos cuantos metros más allá, los restos de lo que parecía haber sido una nave espacial. Al aproximarse a ella observaron escrito el nombre Odalis en el casco de la nave, lo cual confirmaba sus sospechas. Entonces decidieron entrar en el vehículo espacial. Sin embargo, no encontraron en él ningún rastro de sus tripulantes, ni posibles cadáveres, ni algún objeto o pertenencia que pudieran relacionarlos con los compañeros de la primera expedición. Únicamente hallaron parte de la vegetación que habían descubierto en el exterior, que como un fantasma de otro mundo había invadido el interior de la nave. Marcus quiso permanecer dentro un tiempo más, para intentar descubrir posibles pistas, mientras que sus compañeros salieron al exterior. No obstante, los dos hombres notaron un hecho realmente significativo que no podían dejar pasar. Pero, ¿qué diablos? ¿Qué ocurre, Noel? No sé muy bien, pero creo que no estamos ante el mismo escenario anterior a la entrada a la nave Odalis. Parece como si las plantas se hubieran desplazado. Sí. Es cierto. Yo también lo noto, repuso Nicolás Horus. Y añadió, es posible que sean plantas sin raíces, a diferencia de lo que ocurre en la Tierra. Entonces, son organismos móviles. Exclamó Noel Andrade. Efectivamente. Podrían desplazarse en busca de fuentes de sustento y luminosidad. Puede que haya otras sustancias en estas plantas más importantes que la clorofila, para realizar la fotosíntesis. Fíjate en esos filamentos o antenas en su parte superior. Es posible que con ellas busquen la luz. Los minutos pasaban. Al oír hablar así a sus compañeros, Marcus se reunió con ellos y trató de contarles los posibles hallazgos en la nave Odalis. De repente, Marcus empezó a comportarse de manera extraña. Nicolás Horus y Noel Andrade advirtieron que aquel trataba de hablar, pero ningún sonido salía en realidad de su boca. Solo acertó a decir con una voz casi ininteligible, «Marchaos de aquí, dejadme solo». Y entonces, sin poder hacer absolutamente nada por él, observaron, con horror, cómo el cuerpo de su compañero empezaba a cambiar, lenta pero inexorablemente, hasta que comprendieron que estaba siendo absorbido por una de aquellas extrañas plantas alienígenas. Finalmente, no quedó nada humano de él. «Tenemos que alejarnos de aquí inmediatamente», exclamó horrorizado el comandante. Entonces ambos comenzaron a correr en dirección a la nave Borealis. Sin embargo, por el camino vieron cómo diversas plantas se movían a través del aire y se posaban en diferentes puntos del suelo. «Noel, no te detengas. Continúa corriendo. Ahora sabemos que toda esta vegetación, además de la luz, es capaz de alimentarse de otros organismos como los nuestros», le advirtió Nicolás Horus. En esos momentos, una planta de gran tamaño y de color púrpura empezó, desplazándose por el aire, a seguir los pasos de Noel Andrade. Uno de sus filamentos, situados en su parte superior, contactó con el médico y la planta se posó sobre su cuerpo. Tras unos segundos continuó su camino, alejándose de él. Pero Noel Andrade creía saber que su destino sería similar al de su compañero Marcus, convertido en planta, y ordenó, tajante, al comandante, «Vete y déjame aquí. Ya no puedes hacer nada por mí. Dentro de poco, dejaré de ser humano. Como Marcus, y como los tripulantes de Odalis. Sálvate tú. Reúnete con Nalia y aléjaos de este maldito planeta». Momento 5. El encuentro con Nalia. Nicolás Horus llegó por fin a la nave Borealis. Allí estaba Nalia Kut. El comandante le contó rápidamente lo acontecido con sus compañeros y la instó a que se marcharan de Narcalán lo antes posible. Pero pronto notó que Nalia, su inconfesable amor secreto, lo miraba de una forma extraña. Entonces la muchacha, con una mezcla de tristeza y resignación, le informó de que una de aquellas plantas se había posado sobre ella en un momento en el que había salido de la nave. Y fue en ese instante cuando Nicolás Horus comprendió. «Nalia,
sin dejar de mirarlo, le habló en un tono por el cual el comandante creyó adivinar la inconsolable despedida de la piloto. «Te quiero, Nicolás. Siempre te he querido. Adiós». Y, diciendo estas palabras, miró por última vez el rostro compungido y lleno de lágrimas del comandante, y se marchó de allí, corriendo hacia la lejanía. Epílogo. El final de Nalia Cut. Nalia observó desde lo lejos, encerrada para siempre en aquel planeta, como la nave Borealis despegaba de allí rumbo a la Tierra. Esperando con resignación el momento de la transformación, pensaba con nostalgia en Nicolás Horus, en todo lo que pudieron haber compartido aquellas dos almas, ahora separadas para siempre. Estaba atrapada en un mundo extraño, lejano, maldito. Lejos de sus seres queridos, de su familia y amigos. Ya no podría volver a explorar nuevos espacios infinitos, nuevos mundos desconocidos. Ya no volvería a realizar aquellos viajes por el espacio, pilotando naves espaciales, sintiendo la libertad de otros espacios inconmensurables. Ya no podría volver a reír, a llorar de pena, a sentir la esperanza, el temor, las dudas, de cualquier ser humano. Y se preguntó cómo serían las emociones, los pensamientos, si los había, las sensaciones, los sentimientos, de una planta, en aquel mundo cuyo conocimiento, estaba segura de ello, iba a transformar para siempre el concepto que la humanidad tenía del universo conocido hasta entonces. Un exoplaneta, bautizado por los humanos como Narcalán, que, para bien o para mal, iba a formar parte de las vidas humanas a partir de entonces.